Siguiente tema, que es distancia entre planos. Entonces, aquí hice la graficación de los planos, o sea, esto es una leve visualización de la situación. Este es el plano Z, este es el X y este es el Y. Tenemos dos planos, sea, no sé, plano 1, bueno, a veces lo utilizan como pi sub 1 y sería como pi sub 2. Para calcular la distancia entre planos se sabe lo siguiente, si se intersecan su distancia es 0, ¿por qué? Porque si se intersecan están tocando uno con el otro, entonces no hay distancia entre ellos porque están uno encima del otro, entonces eso es una distancia 0. Si son paralelos, quiere decir que sí hay una distancia entre ellos porque los dos planos están de esta forma, no se están tocando. Entonces lo que se hace es que se calcula la distancia tomando un punto sobre ella. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular la distancia entre pi sub 1 y pi sub 2, establezco un punto, ahí en pi sub 2, por ejemplo, establezco un punto y ahí hago la distancia entre esos dos planos. O sea, ocupo un punto de un plano y puedo calcular la distancia con el otro. Ahí les puse una nota importante que dos planos con vectores n1 y n2, esos son vectores, vectores normales, no vectores, digamos, del plano, que ya lo vimos en la ecuación del plano, la ecuación de un plano en general, y canónica. Si son vectores, son paralelos, se da esta relación que uno se escribe como un escalar de otro. Por ejemplo, si uno es 2, el otro debería ser 4 porque eso es 2 por 2. ¿Verdad? O si uno es 2 y el otro es 2 es porque uno es 2 por 1. ¿Verdad? Tiene que tener una multiplicación que sean parecidos. Igual vamos a hacer un ejemplo. Entonces pasemos a ver cómo funciona esto. Muy bien, entonces aquí tengo dos planos y vamos a hacer la prueba primero de si esos dos planos son paralelos. Entonces este es el plano 1 y este es el 2. Recuerden que habíamos visto que el vector normal de un plano son las coordenadas que acompañan a las variables. Entonces esto es lo que vamos a tomar. Quiere decir que el vector 1 del plano 1 es el 3, 2, menos 1. Y el vector del segundo plano es el 6, el 4 y el menos 2. Entonces, para yo determinar que ellos son paralelos, debo tomar cada plano, cada vector, y debería coincidir esta igualdad. La igualdad debería darse, ¿verdad? Si los dos son iguales, genial, de fijo son paralelos. Si la igualdad se cumple aquí de que es un número por el vector, también se cumple. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar que estos son iguales o que la igualdad se cumple, sí. ¿Por qué? Porque vean que del lado derecho, si yo saco un 2 a factor común, ¿qué me va a quedar? Si al 6 le quito un 2, me da 3. Si al 4 le quito 2, me da 2. Si al menos 2 le quito 2, me da menos 1. Quiere decir que esto sí es un valor de k por el vector anterior, el vector 1. Entonces quiere decir que mi vector n2 es exactamente k veces un vector n1, porque cumple con la igualdad. Entonces quiere decir que sí son paralelos y que sí puedo calcular una distancia. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, me da 3,2 menos 1 y si saco un factor común, no sé, 7 o 4, lo que sea, me da tres números completamente diferentes? Ya esta igualdad no se cumpliría, por lo que tanto serían perpendiculares y no tienen una distancia distinta de 0. Sería de 0 directamente. Eso es lo que pasa en este tipo de cosas. Muy probablemente, y hay muchos casos en los que pasa, donde los vectores, usted los pone uno a la par de otro y ya son iguales. Si son iguales directamente, son paralelos. O sea, ahí no hay que cuestionar nada. Si son el mismo vector, son paralelos completamente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para resolver la distancia de un plano o entre planos, ocupamos la siguiente información. Ocupamos esta fórmula. Es el valor absoluto de un valor A, ya les digo quién es A. Un valor B, ya les digo quién es B. Valor C, ya les digo quién es. Y ya les digo quién es D. Dividido entre la norma, que se le llama, de esas coordenadas. Ya les digo quién es este. ¿Verdad? Okay. Ocupamos los siguientes datos. Ocupamos un punto. Ese punto lo obtenemos de uno de los planos. Y las coordenadas A, B, C y D ya me las da un plano. Pasa lo siguiente. Este A, este B, este C y este D
son las coordenadas de alguno de los planos. Por ejemplo, yo voy a tomar el segundo plano. Usted puede tomar el primero, no le va a afectar en nada. Yo voy a tomar el segundo. Entonces quiere decir que en mi caso, el A es igual a 6, el B es igual a 4, el C es igual a menos 2 y el D es igual a menos 1. O sea, yo lo estoy tomando así, directamente. Estoy tomando el plano 2. Entonces vamos a ponerle aquí plano 2. Se puede tomar el 1, no importa. Y el X1, Y1 y Z1 es un punto, estos tres de aquí son un punto que usted averigua, que fue lo que dijimos ahora en la parte teórica, es un punto que usted averigua del otro plano. Entonces quiere decir que yo tengo que tomar el plano 3x más 2y menos z menos 4 es igual a 0 y de ahí sacar un punto. ¿Cómo saco un punto? Muy sencillo. Dele dos valores a las variables y obtenga el otro. Por ejemplo, que x sea igual a 0 y que y sea igual a 0. Si yo tengo eso, quiere decir que 3x es 0, 2y es 0, me da menos z menos 4 es igual a 0, quiere decir que z es igual a menos 4. Entonces, ¿qué punto estoy obteniendo? Estoy obteniendo el punto 0, 0, menos 4. Otra vez, estoy consiguiendo un punto cualquiera. Usted con solo tener dos coordenadas encuentra la tercera y obtiene un punto. ¿Cómo saca este punto? Esa pura conveniencia, o sea, lo que a usted le quede más práctico. Usted pudo haber dicho, bueno, no, yo no quiero que x sea 0. Más bien, pongo que y es 0, z es 0 y usted calcula el otro punto. Cualquiera de los dos. O sea, usted quiere saber más bien con y, entonces le da un valor a x, un valor a z y obtiene y. Es un punto que calce. Si yo evalúo esos tres puntos, 0, 0 y menos 4, esa igualdad debería darme 0 y debería estar correcta. Entonces ya ahí yo obtengo un punto, ya obtengo las coordenadas del plano. Entonces para calcular la distancia es nada más sustituir esa función. Voy a tener el valor absoluto de 6 por el x sub 1 que es 0, más b que es 4 por el y sub 1 que es 0. Luego es menos 2 por el z sub 1 que es menos 4, menos 1. Y abajo me va a quedar 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y eso lo calculamos. Yo aquí ya lo tengo calculado. A mí eso me da 7 sobre 2 raíz de 14, que lo pongo en decimales, y eso me da 0,96 unidades lineales. Es un plano muy cerca, está muy cerca, ¿verdad? Pero así es como se consigue. Esa fórmula que puse en rojo es por defecto para cualquier distancia entre planos, para todos. Entonces, ya para esa parte de las paralelas, muy posiblemente los ejercicios que yo les ponga son paralelos, porque si no, no les estaría pidiendo una distancia. Entonces, hacen eso, toman un plano, esos van a ser las coordenadas A, B, C y D. Y para el otro plano obtienen un punto cualquiera, a súper conveniencia, lo que a ustedes les quede mejor, para obtener la distancia entre ese plano y ese punto en particular que ustedes están dando. Por eso es que aunque entramos un punto, como vimos en la primera diapositiva, en la parte conceptual, damos un punto y de ese punto calculamos la distancia hacia el otro plano. Por eso es que usamos las coordenadas del vector director y todo de un plano y utilizamos este punto que encontramos para calcular su respectiva distancia. Esto es mi ejemplo, este es su ejercicio. Es un ejercicio de cada tema, es calcule la distancia entre los puntos 1, 2 y 3 y 17, menos 2,2 y grafique los puntos, además del punto que les pedí como puntos extra, ¿verdad? Si no quiere hacer los puntos extra, no está en la obligación, pero aquí sí le estoy pidiendo que grafique los puntos. Entonces sería bueno que haga el punto extra para aprender y que pueda resolver este de aquí. Y calcule la distancia entre los planos y le doy los planos, ya, con la fórmula, todo. Esto es todo por esta semana, nos vemos la siguiente.